noches a quienes nos siguen de lunes a viernes aquí en Digital 15, Telemico Internacional, por este programa de desafío. Es oportuno el anuncio que hizo el gobierno de que a partir del 28 de este mes va a flexibilizar el toque de queda. Es decir, que las horas que se podrán estar laborando van a ser hasta las 9 de la noche de lunes a viernes y los fines de semana hasta las 7 de la noche. Digo que es oportuno porque lo mismo que hace una persona hasta las 7 de la noche de lunes a viernes es lo que va a hacer hasta las 9 de la noche. Pero esas 2 horas ayudan a que con más tranquilidad la persona se organice de donde esté laborando, esté estudiando o donde se encuentra realizando cualquier actividad hacia su casa. También se supone que van a disminuir esos largos tapones que se hacen. Pero hay que señalar también de que esa medida del gobierno, que repito, la veo muy conveniente, tiene que analizarse igualmente con la perspectiva de que se tomen otras acciones. Es decir, solo focalizar el toque de queda a lugares donde la gente puede verse muy pegada una de otra. Es decir, donde no se guardan ese distanciamiento social. Estamos hablando nosotros de discoteca, de gallera, de algunos lugares que la gente no guarde el distanciamiento social y que con un protocolo pudiera guardarlo. ¿Por qué? Porque no cabe duda de que lo que en principio vimos nosotros como una necesidad de hacer toque de queda, de estar tranquilo, de evitar el contagio, ya en el día de hoy, lo que se hace en el día y lo que se hace en la noche es casi lo mismo, excepto esos lugares, repito, donde hay un acercamiento entre la gente. Por eso, saludo la medida de que se pueda estar de lunes a viernes hasta las 9 de la noche, pero también acojo la advertencia que hizo el contraalmirante Luis Lee Ballester, ese experimentado marino, que dijo en su condición de director del Centro de Control, de Investigación e Información de las Fuerzas Armadas, que controla todo el sistema para darnos información, en este caso específico, de las enfermedades. Dice el contraalmirante que no se van a permitir a aquellas personas que acudiendo un permiso que no es de él, o aquellas personas que el permiso es solo para él, o aquellas personas que teniendo un permiso no va a la función para la cual se le dio el permiso, no se le va a permitir estar en la calle. Es decir, que las Fuerzas Armadas van a seguir primero con el patrullaje, igual como lo están haciendo ahora, pero también van a estar más estrictos con los permisos y con la gente que está en la calle. Es importante porque todos tenemos que organizarnos para seguir ese protocolo que es de las autoridades de salud dominicanas, pero también de los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud. Es importante que nosotros, para ir saliendo de esta gran problemática de salud, acojamos las recomendaciones. Decía el doctor José Joaquín Puello que un científico, el que él conoce, señalaba que si le ponen a escoger entre la vacuna y la mascarilla, él se queda con la mascarilla. Es decir, que ese alejamiento social, ese evitar estar muy cerca, vale más prácticamente que la vacuna para ese científico. De forma que a partir de este lunes 28 tendremos nuevos horarios y esperemos que esos nuevos horarios sean para bien y no sean para que nosotros mismos abusemos de ellos. Vamos a una pausa y en breve continuamos aquí con el desafío con un invitado muy importante.
San Juan de la Maguana necesita un hospital regional de alta tecnología. En la entrada de San Juan debería haber un gran hospital donde nosotros podamos llevar al paciente que se fractura un fémur o a una mujer que tiene un cáncer en el útero y que lo pudiéramos tratar aquí. Y que todas las especialidades médicas se encuentren en San Juan. Que nosotros podamos tener resonancia magnética, que podamos tener tomógrafos y que tengamos un cuerpo médico que no le envidie a nadie. Y en segundo lugar, le he pedido al presidente Medina, y ya iniciamos algunos esfuerzos en ese sentido, de que San Juan de la Maguana necesita una escuela de medicina. ¿Por qué? Porque enviar ahora mismo para una familia media o pobre de San Juan a estudiar medicina a la capital o a Santiago significa un sacrificio muy grande para una familia, porque hay que pagar 30,000, 40,000 pesos para mantener ese muchacho. Si nosotros tuviésemos aquí una escuela de medicina con un hospital regional debidamente equipado, yo estoy seguro que a San Juan de la Maguana le pasaría lo mismo, monseñor, que le pasó a Santiago cuando la Iglesia Católica decidió poner la Pucamaima y poner la Escuela de Medicina en Santiago. En este momento no hay un solo médico graduado en Santiago que trabaje en otro sitio que no sea en el Cibao. Entonces lo que estoy proponiendo en sentido general es que San Juan de la Maguana sea el centro médico del suroeste, para que aquí puedan venir la gente de Vallejuelo, la gente de Tamayo, la gente de Neiva, la gente de Barahona, San Juan de la Maguana, Las Matas, Vallejuelo, etcétera, Otovalle. Es más, todavía más, cubriría Elías Piña y cubriría una parte de la línea fronteriza. Si nosotros logramos eso y los sanjuaneros nos ponemos todos a una, con el presidente Medina, que es de aquí, pudiera complacernos. Un hospital de 225, 230 camas no es un hospital muy costoso y se ha diseñado, porque ya hemos avanzado algo, que ese hospital tenga un hospital materno-infantil donde las mujeres de toda nuestra región puedan venir a dar a luz y donde haya buenos pediatras. Y al lado de ese hospital, un hospital clínico, en donde nosotros podemos atender los casos que no son ni de ginecología, ni de pediatría, ni de obstetricia. Y un edificio de diagnóstico. ¿Por qué? Para que cualquiera de nosotros no tenga que ir a la capital a hacerse una resonancia magnética, o hacerse una tomografía, o hacerse una mamografía. Y que los sanjuaneros y la gente del suroeste puedan realmente tener un hospital que le dé el servicio que nosotros necesitamos. Yo la verdad que me siento muchas veces muy mal, cuando recibo un paciente, por ejemplo, de Neiva, o recibo un paciente de Hondovalle, que muy bien pudo haber sido tratado aquí, perfectamente bien, y ha tenido que viajar a la capital con todo lo que eso significa, hacer cola, lo que cuesta el pasaje, luego allá encontrar a alguien que lo ayude para que vea médico, etcétera, etcétera. Ojalá nosotros pudiésemos, como sanjuaneros, convencer al presidente Medina de que llegó el momento en que San Juan tenga dos cosas: un hospital regional debidamente equipado y una escuela de medicina para que los muchachos del suroeste puedan estudiar medicina. Y ojalá muchas de las niñas y de los niños que están aquí quisieran luego estudiar medicina. De ser así, nosotros les facilitaríamos a esa familia la posibilidad de que los jóvenes de esta comunidad, de nuestro San Juan y del suroeste, puedan venir a estudiar medicina. Y finalmente, en cuanto a eso significaría para esta región, significaría un aventón desde el punto de vista económico,
porque vendrían estudiantes de otras regiones a estudiar medicina. Ya la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha dicho que sí, que si el hospital se construye, ellos entonces abrirían la escuela de medicina. Entonces esa es una propuesta que creo que los sanjuaneros debemos tomarla seriamente, y en la próxima visita que el presidente Medina haga aquí a San Juan, volverla a repetir, porque tampoco estamos hablando de una gran inversión, una inversión que ronda los 30, 40 millones de dólares, y eso perfectamente bien el Estado lo puede hacer. Quiero dejarlo con esa idea y finalmente agradecer este reconocimiento. Ustedes no se imaginan lo que esto significa para mí, venir a San Juan, lleno de emociones. Yo viví, hay gente que dice que su juventud fue mala, que pasaron muchísimos trabajos. Yo les puedo decir a ustedes que yo viví muy bien mi juventud aquí en San Juan de la Maguana. Practiqué deporte, madrugué muchísimo. Mis amigos de San Juan son mis amigos de siempre. Y cada vez que un sanjuanero va a la capital a verme, es verdad, yo le doy un trato especial, porque esta es mi patria chica. Y decía hace unos minutos que el que no ama a su patria chica y no ama a la gente de su patria chica, no puede amar a su patria grande. Así que los felicito. A estudiar se ha dicho que esa es la única forma de desarrollarse, y que viva San Juan de la Maguana. Aquí tenemos el desafío a una eminencia médica de nuestro país, gran deportista, gran formador de deportistas, y también un catedrático que por su mano han pasado miles y miles de médicos, de especialistas de nuestro país. Está con nosotros el doctor José Joaquín Puello, quien es de profesión neurocirujano, pero que también es un catedrático que ha logrado avance en lo que son aspectos científicos traídos en el país, y quien también ya a sus largos años de esfuerzo ha logrado salvar mucha vida. Vamos a hablar con el doctor José Joaquín Puello de una idea que él ha tenido hace mucho tiempo, una idea que la planteó en los pasados gobiernos, a los pasados congresos, y que ahora también se la ha planteado al presidente Luis Abinader. Se trata de hacer un hospital especializado con el apoyo y el estilo de José Cano para las 7 provincias posiblemente más pobres del país, del sur largo y también del sur corto. Se trata de que este hospital pueda, además de dar las atenciones médicas rápidas, a tiempo, a costo asequible, también que sea un hospital docente, que forme médicos y especialistas de la región, de forma que el suroeste y el sur cuenten con estos recursos humanos, tanto médicos, enfermeras y paramédicos. Buenas noches, doctor Puello. ¿Y qué te le plantearía de inmediato, diría yo, al presidente Luis Abinader referente a esa idea, ese sueño que usted tiene? Sí, bueno, lo primero es decir que la salud es un derecho universal, Adriano, un derecho universal. Yo no solamente lo sé porque la practico, sino que en los años de mi formación, que fueron en el Reino Unido, en Inglaterra, todos los 80 millones de personas de Inglaterra están totalmente bajo un seguro médico estatal. ¿Por qué, Adriano? Porque la salud es el primer derecho de los seres humanos. ¿Cuál otro derecho está por encima de ese? Ninguno. Si usted nació enfermo, o si usted no nació porque se murió en el vientre de su madre, o se murió tempranamente en la vida, usted simplemente desapareció del mundo social. Lo que quiero decir con esto es que la salud es el primer derecho y es el derecho más fundamental de nosotros los seres humanos. No solamente es estar vivo,
estar vivo y estar bien, vacunado, con buena nutrición, etcétera. Porque de lo contrario, Adriano, si nosotros no cuidamos de nuestros niños en los primeros 24 meses de vida, nosotros vamos a tener, ese niño va a tener problemas el día de mañana cuando vaya a las escuelas. Su cerebro no va a ser igual que un niño que está bien nutrido, que ha tenido su vacunación, que ha sido cuidado por buenos pediatras, etcétera. Entonces, yo con esto lo que estoy tratando de decirle a nuestros amigos que nos están escuchando y viendo es que esta es una idea que va mucho más allá de la simple instalación de un hospital y de una escuela de medicina. Es algo que va directamente al corazón de la sociedad. Y de eso es que se trata, por ser el primer derecho fundamental. En segundo lugar, tú has traído un tema que es un tema interesante, pues un tema social que tiene muchas espinas, que es la relación que nosotros tenemos con el país vecino, que es la República de Haití. Actualmente en nuestras universidades deben sobrepasar el número, yo no lo tengo exacto, pero por lo menos más de 20,000 estudiantes haitianos están aquí. Muchos de ellos en la UAS, nuestra alma mater, mi alma mater, donde estudian prácticamente subvencionados por el gobierno, por el Estado dominicano. Algo que yo pienso que la República de Haití debió haber agradecido desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, no se trata tampoco de agradecimiento, este es un hecho incontrovertido. Entonces, estudiantes de medicina haitianos debidamente calificados, uno, con su pasaporte en regla, que sigan las leyes migratorias que las tenemos y cumplan con ellas, podrían venir a estudiar a un hospital o una escuela de medicina en San Juan de la Maguana. En segundo lugar, y yo quiero ser muy enfático en esto, los pacientes que crucen la frontera para venirse a tratar en un hospital de San Juan, por allá por la frontera con Elías Piña, obviamente, o la frontera con Jimaní, obviamente, Adriano, que también tienen que seguir las leyes migratorias, pasaporte autorizado, su visado, y entonces establecer hasta donde sea posible, no sé cuánto de esto lo podamos hacer, establecer un convenio con el gobierno de Haití. ¿Cuál pudiera ser el convenio, Adriano? El convenio pudiera ser que la tarifa que va a pagar un ciudadano haitiano pobre o de clase media sea igual o similar a la tarifa que nosotros recibimos de SENASA, que es una tarifa asequible. Entonces, en ese sentido, yo creo que pudiéramos hacer un acuerdo de gobierno a gobierno, tiene que ser de gobierno a gobierno. Bueno, el tercer punto es un punto que te lo quiero dividir en dos partes. Primero, el presidente Abinader anunció ya la universalización del Seguro Nacional de Salud. Eso va a ser un gran paso de avance. Quiere decir que tú y yo, como todo el que nos rodea, aquí en la capital o a ti allá en Elías Piña, toda la gente que nos rodea y vemos en la calle, va a estar bajo el Seguro Nacional Familiar, Seguro Nacional de Salud. Oye, Adriano, ese es un paso trascendental. Yo lo he dicho una y otra vez, que es necesario que todos los dominicanos, no importa su condición social, no importa, tienen que estar en el seguro. Lo usen o no es otra cosa. Pero esa es y tú que conoces mejor que yo y has manejado la Constitución de la República, eso está establecido constitucionalmente, la responsabilidad del Estado para todos los ciudadanos de esta nación. Entonces, el cuarto punto, quizás este es el punto de mayor discusión. ¿Dónde y cuándo y cómo aparecerán los fondos para uno hacer ese hospital? Ese gran hospital, esa gran universidad médica, esa gran escuela de medicina. Pienso, Adriano, que tenemos que tomar la palabra del presidente Luis Abinader. Él ha dicho y ha repetido una y otra vez en estas últimas 2 semanas que él desea que haya una alianza público-privada. O sea, que inversionistas privados, nacionales o extranjeros, puedan ayudar al gobierno actual a construir esa alianza
a favor de los ciudadanos de esta nación. Eso pudiera ser, Adriano, la salida más expedita para la construcción de un hospital de esa categoría. Y pienso que ese es el camino, me parece que ese es el camino correcto, porque también eso comprometería, Adriano, eso comprometería también capital dominicano o extranjero, pero sobre todo capital dominicano, que lo tenemos. Aquí hay familias, Adriano, que tienen mucho dinero. Aquí hay gente que ha producido de manera lícita recursos económicos de gran importancia. Entonces, ¿por qué no invertirlos? E invertirlos en algo que no solamente va a dar beneficio directo a ellos, sino ese beneficio intangible a los ciudadanos del suroeste, en todos los sentidos, Adriano: empleo, salud, crecimiento, desarrollo, etcétera. Creo que este planteamiento, mira, no tiene ninguna arista débil, Adriano. Y no lo digo porque tú has sido también un propulsor de esta idea. Lo digo porque tanto tú como yo, como muchos sanjuaneros y barauneros y gente de Neiva y de Duvergé, de Jimaní, del Cercado, de Las Matas, están conscientes, totalmente conscientes, si nos están escuchando ahora en este momento, están conscientes que este planteamiento es un planteamiento que va a venir a resolver muchos problemas, pero sobre todo que no solamente los problemas, va a ser un punto de inflexión, por así decirlo, en el desarrollo de nuestro sur profundo. Desde las motivaciones, doctor, que lo he escuchado a usted hablar para justificar lo que es este hospital, es primero la gran distancia que hay entre una provincia y otra, en el sur largo y el sur pequeño, pero también la distancia que hay desde ese sur a Santo Domingo. Igualmente, las dificultades geográficas que tenemos nosotros. Pienso que, así como usted dice, por ejemplo, si un paciente de la descubierta va a ir a la capital, bueno, va a durar mínimo 4 horas, 3 horas y media. Pero si la descubierta va a ir, por ejemplo, al lugar que ya está consignado para el hospital, eso va a significar 1 hora y media. Por al mismo tiempo, reduce los costos. Es decir, que pienso que esas argumentaciones suyas son muy valiosas. También cuando lo escucho usted, siempre me recuerdo, doctor Balaguer, que como estaba haciendo la Plaza de la Salud, en una ocasión que fui a visitarlo, me dijo: estoy haciendo la Plaza de la Salud, un hospital, para que todo salga ahí adentro y nadie, ningún paciente tenga que salir fuera a buscar nada. Todos los análisis se hagan ahí. Y eso, como eso que usted dice, teníamos nosotros la ventaja de solucionar los problemas, la mayoría de los problemas de salud de estas 7 provincias tan pobres en este lugar. Y más que usted dice, doctor, y eso es lo que yo quiero que usted me explique ahora, que va a contar con lo que son los recursos técnicos y científicos de Secanó y de todos ustedes, tanto médicos, tanto como usted como otros, que están en esa digna institución médica, porque si es así, estamos hablando de que vamos a tener quizá un pequeño Secanó en el suroeste. Doctor, ¿sería así? Sí, así es. Tendría el apoyo de un hospital como el nuestro, que es un hospital de alta tecnología, y más cuando se inaugura la ciudad sanitaria universitaria, Luis Eduardo Aybar, que los médicos que van a quedarse allá y van a residir allá, y enfermeras, bioanalistas, vendrían primero a entrenarse con nosotros. Ese sería el plan. Me parece que es totalmente factible, porque además esos médicos en entrenamiento recibirían ya su sueldo para estar entrenándose, y también además nos ayudarían en el proceso de atender pacientes allí en la ciudad sanitaria y en Secanot. Y realmente lo que tú has dicho es así. Mira, yo hablé de este tema con el presidente Balaguer en varias ocasiones, y el presidente Balaguer tenía una idea muy clara de que se necesitaban 4 grandes centros de alta tecnología en el país, no más de 4. Uno en el Cibao, el otro en el este, uno en un barrio pobre de la capital y luego uno en el suroeste. Bueno, la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar viene realmente a contribuir con eso, porque la verdad que yo debo admitir, y lo digo de todo corazón,
la labor que ha hecho la gente de la Plaza de la Salud. Pero ya Santo Domingo ha crecido de tal manera, Adriano, que nosotros nos acercamos ya a los 4 millones de personas. La Plaza de la Salud realmente no puede con todos los ciudadanos de la capital. Los hospitales como el Ney Arias y como el Darío Contreras por igual, que el Hospital de los Mines, el Hospital Marcelino Vélez, somos muchos aquí, pero la ciudad sanitaria va a venir ahora a lo que era el viejo Hospital Morgan, a contribuir a un mejor cuidado de los pacientes, de las familias y pacientes más vulnerables, porque de eso se trata. Y obviamente que ese hospital en el sur correría la misma suerte. En cuanto al costo, tú hablaste de que ese hospital allá en España costó más de 375.000 euros, 75 euros, ¿no? Euros. 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 Bueno, el hospital regional en San Juan estaría situado dólares más, dólares menos, entre 30 y 40 millones de dólares. Estamos hablando de una cifra perfectamente asequible para instituciones bancarias y o para inversores privados y sobre todo con la alianza estatal, que abarataría obviamente la construcción a largo plazo. Entonces yo creo que el proyecto no solamente es factible. Y por último, lo que tiene que ver con los hospitales aledaños. La gente me pregunta, bueno, ¿y qué pasaría con el Hospital de Las Mates, el Hospital Jaime Mota de Barahona, el mismo Taiwán? ¿Qué pasaría con esos hospitales? Bueno, claramente establecido que esos hospitales serían los centros médicos de referencia para aquellos casos de alta complejidad que ellos no pueden tratar. Pero además serviría para que los médicos que trabajan y viven en esos municipios y o comunidades pudieran venir a ese hospital universitario a reentrenarse, Adriano, a recertificarse, porque la medicina es dinámica. Lo que hoy es una mentira, mañana es una verdad y viceversa. Entonces, el médico necesita todos los días estar con un libro en la mano para saber lo que está pasando en el primer mundo médico. Entonces, también se trata de que sería una unidad de todos los hospitales y médicos de nuestra región, aportando todo su conocimiento para que nosotros podamos tener un hospital universitario en San Juan de la Maguana. Esa es la idea, no es una idea simple de solamente San Juan, no. Estaríamos todos empujando esa carreta hacia adelante, toda la gente del sur profundo. Eso es lo bueno de esta idea que usted tiene, doctor, de que ese hospital que usted plantea va a abordar la salud de más del 10% de la población dominicana y sobre todo de la población más pobre, que es importante saber que es una población que en cierta medida se le niega la medicina cuando un paciente de eso no tiene condiciones para ir a un hospital de la capital, no tiene recursos, no tiene la vía y finalmente lo pueden remitir, pero quizás ni siquiera va, o va de tiempo, o fallece en el camino. De forma que es muy importante. La otra cosa que yo veo también importante en ese planteamiento suyo es reentrenar a nuestros médicos, especializarlos cada vez más, pues el mundo es cambiante. Todos los días hay nuevas tecnologías en la medicina. De hecho, yo me atrevo a decir que más de la mitad de nuestros médicos en estas 7 provincias no tienen especialidades. Son médicos generales que se han hecho especialistas ya en la práctica. Y otros que son especialistas muchas veces tienen que estar de un hospital a otro. Por ejemplo, en el Hospital Rosa Duarte, que es un hospital que ha mejorado bastante en los últimos 2 años, ese hospital provincial de Elías Piña, es un hospital que cuenta con especialistas propios, pero otros especialistas tienen que ir a San Juan. Entonces, ese especialista tiene que estar en Elías Piña y en San Juan. De manera que es una buena idea de recapacitar, especializar a nuestros médicos generales y a los médicos que van saliendo. De forma que pienso que es una idea muy importante, doctor. Sí, mira, sí, se ha pensado para el desarrollo de la ciudad, se ha pensado que sea en la avenida Eusebio Puello. Esa es la avenida que, si tú, acuérdate que cuando tú llegas a San Juan, si no entras y te vas por la circunvalación a mano izquierda, inmediatamente tú vas a entrar a la carretera que lleva hacia Cardón
Y bueno, y si la sigue, llega hasta Vallejuelo y de ahí ya te desvías hacia Los Bateyes y hacia Neiva. Entonces, esa es la zona de mejor desarrollo de San Juan por muchas razones. En primer lugar, porque ya hay una planta de tratamiento hecha, ya no hay que hacerla. Tú sabes que eso es clave en el manejo de un gran sistema hospitalario. Pero además, me dice el ingeniero Julio Suero Marrancini, que es de allá de nuestra región, que tú conoces bien, que además hay una vena de agua importante en esa zona. O sea que estaríamos también utilizando el agua que es subterránea, y eso también hace que nos permita a nosotros resolver un problema que es urgente en un hospital, que es el agua. Y además, porque ya la gente que vendría por Barahona, Neiva, La Descubierta, Duvergé, Jimaní, no tiene que entrar a San Juan. No hay por qué entrar. Inclusive la gente del Cercado tampoco, ni la gente de Vallejuelo tampoco, ni la gente de Hondo Valle tampoco, porque vendrían por detrás y sin entrar a San Juan, por la circunvalación, entrarían directamente al hospital. Pero la gente tuya también, de Las Matas y de Las Piñas, tampoco tienen que entrar a San Juan, en absoluto. Se van por la circunvalación y llegarían directamente al hospital. Fíjate que esa comunicación de nuestra región es interesante, sobre todo para permitirle a la gente llegar rápidamente con una emergencia. Así mismo, doctor, pienso que es oportuno esta ley que promulgada recientemente y que el presidente Luis Abinader le acaba de dar ya el reglamento, la ley de alianza pública-privada, porque puede permitir que recursos que no lo tiene el Estado, que lo puede tener el sector privado, dominicano o extranjero, vayan a obras de desarrollo. Y como usted dice, en este caso tendríamos un hospital sin que el Estado tenga que sacar de inmediato, ni tampoco buscar recursos prestados para hacer esta magnífica obra que siempre ha sido un sueño suyo. Doctor, pasando entonces a otro tema, usted sabe que el mundo está siendo doblegado por el COVID-19. El planeta ha tenido cambio económico, social, de salud, de comportamiento de la gente, obligados por la pandemia. Yo quiero que usted me explique un poquito su visión sobre esta pandemia. Sí, mira, es un virus nuevo. La gente tiene que saber que es una de las cosas más curiosas, Adriano. Los virus generalmente no aparecen en el verano. Qué curioso que el corona-19, el COVID-19, se mantiene todavía en nuestro verano. Es un virus, los virus generalmente atacan más en el periodo de invierno. Lo que quiero decir con esto es que es un virus curioso, altamente contagioso, pero sin embargo habría que decir dos cosas, Adriano, que más temprano que tarde la pandemia va a desaparecer. ¿En qué tiempo? No lo sabemos, pero estamos hablando que todavía, siendo muy optimistas, a nosotros nos queda todavía todo lo que resta de este año y una gran parte del año que viene con el virus en nuestras comunidades. Porque es un virus de un comportamiento, sobre todo desde el punto de vista de contagio, sumamente agresivo. Una vez tú te acercas a una persona contagiada a menos de 6 pies, ya la posibilidad de contagiarte es de un 75%. Sin embargo, habría que decir también que si tú mantienes un distanciamiento físico, si una persona está ahora mismo donde yo estoy ahora a 6 pies y tiene el virus, yo no me voy a contagiar, aunque no use la mascarilla. Pero si usamos la mascarilla, no hay ninguna duda, Adriano, ninguna duda en absoluto que nosotros podemos controlar la pandemia. Hace un par de días, 3 días, le preguntaron a uno de los más grandes científicos sobre virus, el doctor Paul Offit, le preguntaron que tomara dos opciones, tendría dos opciones a escoger, la vacuna y la mascarilla. Tú sabes, Adriano, lo que dijo el doctor Offit, que él escogería la mascarilla, porque la mascarilla sí detiene el contagio del virus, lo detiene, pero no solamente lo detiene, si además de eso nosotros evitamos la aglomeración de las personas, aglomeración en espacios libres, como por ejemplo esquinas donde hay
colmadones, que la gente, los muchachos se reúnen a tomar cerveza, se bajan la mascarilla, bailan, cantan, están muy cerca. La posibilidad de un contagio ahí es más de un 75%. Entonces, una medida restrictiva que tiene que ser atendida es esa. Oye, ¿por qué, Adriano? Porque si uno contagia a un grupo de seres humanos y uno de ellos muere, tú eres culpable, ese ser humano es culpable de la muerte de ese ser humano. Y hay países como Canadá que ya están acusando a las personas que infectan a otros por no tomar las medidas restrictivas. ¿Tú sabes de qué lo están acusando, Adriano? De homicidio involuntario, que conlleva 20 años de cárcel. Entonces, estamos hablando de una situación que la gente tiene que entender que esto no es un juego. Ahora bien, ¿qué cantidad de gente se va a salvar del virus? Bueno, 85, 90, 95%. No se van a morir, sí, pero hay un 2, un 3% que sí se van a morir. Pero ese sesgo estadístico, Adriano, es lo que estoy diciendo, es un sesgo estadístico. Porque cuando a una familia le toca que su papá se murió o su hermano porque yo lo contagié, o un hijo que yo contagié, o un hijo que me contagió a mí, para esa familia, Adriano, ya no es un sesgo estadístico, ahí es 100%, ahí es 100%, porque ya afectó a una familia y murió una persona de esa familia. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? El consejo es cuidarnos todos los días, usar la mascarilla constantemente, el distanciamiento social, lavarnos las manos. Yo entiendo, Adriano, y lo entiendo como tú no te imaginas o como la gente no se imagina, la disyuntiva que hay en salir a trabajar porque yo soy un chiripero una persona que trabaja en un mercado el día a día o maneja un carro al día a día y en encerrarme en la casa con una mascarilla. Bueno, lo que pasa con esto es que tiene que haber un balance. Ahí tiene que haber un balance. Hay formas de que nos cuidemos en los mercados, en los carros públicos, en las guaguas, en el metro. Hay fórmulas. Y se han utilizado, Adriano, se han utilizado en países desarrollados y ha dado resultados. ¿Usted considera, doctor, que debemos restringir un poco más a la población con el toque de queda y otros métodos? Porque ya superamos las 2.000 muertes y no sabemos nosotros si abriendo o permitiendo muchas cosas que se están haciendo pueden afectar más a nuestra población. Sí, bueno, yo diría que las medidas de toque de queda tienen que mantenerse todavía como están, porque tenemos que ver, Adriano, lo que nos dicen los grandes tratadistas de la pandemia, y es que nosotros tenemos que rebajar, Adriano, tenemos que rebajar el contagio, quiero decirlo muy específicamente, tenemos que rebajarlo a menos del 5%. O sea, que menos de 5 dominicanos se infecten mientras estemos en plena pandemia. Diario. Una vez nosotros logremos bajar del 5%, entonces yo creo que las medidas restrictivas se pueden realmente flexibilizar. Mientras tanto, Adriano, es muy peligroso levantarlas porque la historia diaria, Adriano, lo que yo leo diariamente aquí todas las noches, la historia de muchos países, no solamente de aquí del continente, de Europa, del continente asiático, de Oceanía, nos dice que una vez las medidas restrictivas se flexibilizan a destiempo, obviamente que aumenta, hay un rebrote del contagio y el virus se quedaría por más tiempo. Sí, sí. Digo yo, doctor, entonces que hay que pensar en 10 meses, 8 meses, un año para tener la vacuna y masiva. No. Imagínense ustedes, son 7.000 no, realmente no. millones que hay. No, déjame decirte este tema. Hay más o menos unas 150 vacunas en desarrollo. Para finales de año debemos tener por lo menos 3 o 4 de ellas que ya le van a dar el visto bueno para que la gente la pueda usar. Eso significa que entonces la Organización Mundial de la Salud va a introducir aquí en América y en los países subdesarrollados el programa COVAX, que significa, Adriano, vacunar
por parte de ellos el 20% de la población. Eso significa, Adriano, que si logramos eso, la pandemia va a tener un descenso exponencial en el país. Pero si encima de esto se aplica lo que ha dicho el presidente Abinader, que él va a obtener unos 4 millones de dosis de la vacuna, entonces estamos frente a una situación que aunque el virus se va a quedar este año y parte del otro, nosotros entonces estamos en una situación que podemos detener, no hacer desaparecer, pero detener sustancialmente la pandemia. Para el año que viene, se supone, todavía es una hipótesis, pero se supone que vamos a tener docenas de vacunas. Los grandes epidemiólogos del mundo, que para el verano del año que viene debe haber más de 27 vacunas disponibles a precios asequibles. Y eso va a permitir que nosotros podamos combatir, bueno, este desastre que ha afectado el mundo entero. Bueno, doctor, ciertamente el hecho de que la pandemia haya llegado de sorpresa y haya encontrado una economía que, aunque en el caso dominicano iba con buen pie, pero en el caso mundial había economía prácticamente en rojo. Pero al mismo tiempo, la economía nuestra depende de un turismo, de una remesa, de exportaciones y fundamentalmente de un sector trabajador que es chiripero. Ahí que está parte de lo que es la catástrofe que incluye en la parte económica. Entonces, doctor, ¿qué usted le recomendaría a la población dominicana y también a nuestras autoridades ante esta situación? Sí, el consejo es un consejo tan sencillo que parece tonto. En la medida en que nosotros nos protegemos y no nos contagiamos, en esa misma medida nos vamos a recuperar, sin lugar a dudas. Porque fíjate, Adriano, este no es un problema del gobierno, no es un problema de una comunidad X, no es un problema de un banco, no es un problema de un club social. Este es un problema que todos los dominicanos tenemos que enfrentarlo y hacerlo nuestro. Y saber que nosotros somos el sujeto de nuestro destino. Y si nuestro destino en este momento, con la gracia de Dios, es enfrentar esta pandemia todos juntos, es lo que tenemos que hacer. No queda de otra, Adriano. Es que no nos queda otra opción. Tenemos que ser todos. Y hay que seguir insistiendo y martillando día a día, Adriano, desde programas como el tuyo, desde la radio, desde el gobierno, desde las autoridades sanitarias, martillar todos los días que este es un problema de la nación, es un problema nacional. Y así es que nosotros tenemos que interpretarlo y asumirlo. Porque una vez, y que la gente me escuche otra vez con mucho detenimiento, una vez nosotros los dominicanos bajemos ese índice de contagio a menos de un 5%, entonces empezará a recuperarse el que, Adriano, la economía en primer lugar, la cotidianidad, ya nos podremos saludar, ya podremos visitar a nuestros amigos, pues ya podríamos ir a las escuelas, a las universidades, ya podríamos ir al cine, pero mientras tanto, Adriano, eso no se puede hacer. Lo que quiere decir que este es un problema que tenemos que enfrentarlo todos juntos y saber que es una responsabilidad, Adriano, personal. Es personal. Es que realmente nos empoderemos al mismo tiempo, todos, absolutamente todos, desde el dominicano más alejado que está por allá en las ciudades más, en los municipios más alejados, en Montecristi o en Pedernales, hasta el más encumbrado empresario que vive aquí en Santo Domingo. Todos tenemos que empujar ese carro desde atrás hacia adelante, porque de otra manera nos esperan entonces momentos realmente muy trágicos. Usted, doctor, que ha sido, yo soy un mozo, un deportista connotado, luego fue un gran dirigente del deporte olímpico, llegando a ser una figura de primer orden en el olimpismo latinoamericano y presidente de nuestro Comité Olímpico Dominicano. ¿Qué usted recomienda tanto al Ministerio de Deporte como al Comité Olímpico y vamos a decir también a los equipos de béisbol nuestro con respecto
¿A qué hacer entonces ante la pandemia? ¿Jugamos o no jugamos? ¿O jugamos media? De todo eso. Tenemos un protocolo, Adriano. Los deportes de conjunto hasta ahora son los que más contagio producen. Fíjate que en Estados Unidos, en el baloncesto, en la NBA, han tenido que disminuir los juegos, tienen que controlar mucho en los camerinos, están jugando sin público, el béisbol también, y aún así ha habido contagio, porque los deportes de conjunto son un problema por la cercanía de la gente, y obviamente el tener público significa que hay un rebrote inmediatamente del virus. Entonces, eso para los deportes de conjunto. La gente me pregunta, Adriano, ¿qué deportes puede la gente practicar? Bueno, si tú sales en bicicleta a la calle y estás en un sitio donde no entras en contacto con la gente, pero a más de 6 pies montando bicicleta, lo puedes hacer. La gente puede jugar golf. Es más, la gente puede jugar tenis porque están separados a más de 6 pies mientras están jugando. La gente puede caminar en los sitios públicos porque uno no se va a parar corriendo o caminando a hablar con la gente. Y en ese caso, inclusive ni siquiera usar la mascarilla, porque en el exterior, en los espacios exteriores, el contagio es muy pobre, muy pobre. Ahora, donde el contagio sí es alto, es en los sitios bajo techo. Por eso es que decimos que en una oficina cualquiera, no tiene que ser deportiva, una oficina cualquiera, cuando ya bajo techo hay más de 4 personas en un espacio reducido de qué sé yo, de 8, 12 pies, la posibilidad de contagio es muy alta. Y por eso es que hay que utilizar la mascarilla constantemente. Entonces, esos son los temas que parecen sencillos, sin embargo, han demostrado su eficacia en otros países. Y ese es un tema, Adriano, demostrado hoy médicamente. Sigo conversando aquí con el doctor José Joaquín Puello, destacado médico nuestro, destacado también neurocirujano dominicano y del Caribe, formador de miles de profesionales de la medicina que hoy hacen un servicio importante al país, organizador de jóvenes en el deporte y en la cultura. Doctor, usted conversaba y nos explicaba lo que entienden que debe hacerse en la parte del deporte, tratar de practicar el deporte con el menos contacto posible. Pero entonces, en el caso de la educación, aún no hemos iniciado el año escolar. Tenemos las universidades. Es decir, tantos y tantos jóvenes, niños, adolescentes, que pueden llegar, digo yo, a sobrepasar los 3 millones de habitantes, que están vinculados al área de la educación. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces? Bueno, hay muchos estudios, es lo que ellos llaman el K12, la letra K12. Eso significa que son los estudiantes de las escuelas, lo que llamamos la escuela primaria y la escuela de segundo grado. Sin lugar a duda que es un tema muy preocupante, porque anteriormente creíamos que los niños no se infectaban. Adriano, no solamente se infectan, muchos de ellos son asintomáticos y peor aún, y muchos de ellos que están infectados transmiten el virus. Qué triste sería que un niño lleve el virus desde su casa o viceversa, de la escuela a su casa y contagia en primer término a su maestra y a sus amiguitos
o en segundo término lo lleva de la escuela a su casa y contagia a sus padres y a sus hermanos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación actual es, de mi punto de vista, es paciencia y prudencia, porque de nada vale que iniciemos el año escolar o el año universitario y que entonces haya un rebrote importante del virus aquí en el país. Entonces las autoridades educativas del país tienen que seguir muy de cerca este tema, hasta tal punto, Adriano, que ahora mismo hay sitios online donde solamente se trata ese tema y todos los días, sin excepción, todos los días están los reportes del mundo entero. Sí. ¿Qué ha pasado en Australia? ¿Qué ha pasado en la China? ¿Qué ha pasado en Estados Unidos, en Europa, etcétera? De las escuelas que han abierto y los problemas que han confrontado. Entonces, mi opinión y mi consejo no me lo han pedido las autoridades educativas, pero como médico lo que yo le aconsejo es estar muy al tanto de esta información médica que nos llega todos los días, Adriano. Todos los días tenemos información fidedigna de lo que está pasando en las escuelas y en las universidades. Han muerto maestros, obviamente que ha muerto personal en las escuelas, obviamente que ha muerto a gente que se ha contagiado porque los niños han llevado la enfermedad, el contagio a su casa y han muerto padres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cuál va a ser la situación. Y por último, lo que tiene que ver con la educación virtual. Mira, yo he seguido muy de cerca la educación virtual en países desarrollados y no es verdad que la educación virtual puede sustituir la educación presencial. Es que no hay fórmula posible de que eso sea así. La educación presencial no solamente es la parte académica, Adriano, hay una parte intangible. Es lo que el maestro le transmite al alumno. Es la convivencia entre alumnos, maestros y viceversa. Es un factor de aprendizaje que juega un papel importantísimo en el desarrollo del cerebro de los educandos, no solamente del educando universitario, también y mucho más del niño que apenas llega con 4 o 5 años a la escuela y tiene entonces que empezar a ver cuál va a ser la convivencia entre los seres humanos. Virtualmente no es posible la convivencia y nosotros los seres humanos necesitamos de la convivencia. Entonces ese es el otro tema, que la virtualidad puede ser una emergencia, pero nunca deberá ser la regla, Adriano. Tiene que haber educación presencial necesariamente cuando y cómo se pueda. De lo contrario, pudiéramos lamentar ser imprudentes. Bueno, doctor, hemos llegado al final con la buena orientación suya sobre lo que es el coronavirus, lo que se conoce de él, su orientación de qué debe hacerse en el deporte ante esta pandemia, porque el deporte hay que seguirlo, pero seguirlo teniendo controles, tal y como dicen las autoridades y como usted bien explica. Igualmente, seguir el curso de lo que es la educación dominicana en la emergencia virtual, pero como usted dice, no puede ser siempre virtual y hay que buscar métodos, porque sabemos, y le digo a mi público televidente, de que el doctor José Joaquín Puello es un científico que diario recibe informaciones de los centros más avanzados. Por tanto, está al día de lo que ocurre con esta pandemia prácticamente en el mundo. También, doctor, señalarle que sé que está siendo bien acogida su propuesta de hospital docente en el sur y suroeste, es decir, un hospital que sirva para atender a nuestros enfermos con emergencia del lugar y no importa la gravedad de la enfermedad y que sea costo también asequible, pero también que sirva para formar nuevos profesionales de la medicina, para formar nuevos profesionales de lo que pueden ser el apoyo al médico, pero también para orientar a nuestra población correspondiente a la medicina preventiva. De manera que es una magnífica idea que yo sé que usted
que ha hecho tanto aporte en 60 años a nuestra población, en la medicina, en el deporte, en la cultura, etcétera, va a tener y tiene buena acogida del actual gobierno. Así como su padre, un gran amigo mío, que fue don Teto Puello, que fue un gran formador, igual que su madre, de jóvenes. Sé que usted también tiene la alegría de seguir sus pasos y de que nos va a dejar al suroeste quizá el mejor hospital que haya docente, curativo y de prevención en lo que es la medicina. De manera que gracias, doctor, y será hasta el próximo día, aquí con Desafío, con otro invitado tan importante como el doctor José Joaquín Puello, neurocirujano de nuestro país, formador de jóvenes en la medicina, en el deporte y en la cultura. Muchas gracias.